Se pregunta es cuál es la historia de Lorena Bobbitt. Todos nos quedamos con un titular que ocurrió hace muchos años en el que una mujer en 1993 le cortó literalmente pues el órgano reproductor a su marido con un cuchillo. Ha pasado de todo en medio de esta historia. Hubo un juicio, un dolor muy profundo por parte de ella, una venganza porque fue una mujer sometida y agredida, que imagínense el nivel de desespero para llegar a hacer lo que hizo. Y ahora el canal Lifetime ha estrenado una película en la que la propia Lorena es la directora ejecutiva de la película sobre su vida. Y Lorena está con nosotros. Me encanta saludarte. Lorena, un gusto, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros en 10 AM Hoy por Hoy. Muchísimas gracias, Vanessa. Estoy encantada de estar en este programa contigo. Muchísimas gracias por esta plataforma. Creo que apagaste la cámara y entonces los que nos están siguiendo por Facebook no te están pudiendo ver para que la prendas en un momentico y podamos verte. Exacto, ahí estamos. Lorena, ¿por qué decidiste contar esa historia? Esta historia es una historia muy importante, especialmente porque se trata de violencia doméstica y matrimonio, abuso del matrimonio, violación dentro del matrimonio, que no se habla muchísimo. Y te voy a corregir, Vanessa, no es una historia de venganza, no, porque yo sufrí un abuso, ¿verdad? Por todo este tiempo, por todos estos años, y fui analizada por psicólogos y ellos, bueno, eso fue mi defensa también, porque me dijeron que yo padecía de un síndrome de abuso doméstico, que se llama de un síndrome de abuso de mujer abusada. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida, en ese matrimonio, para que llegaras a donde llegaste? Es muy importante reconocer que el abuso está concentrado en poder y control, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la gente vea esta película porque también se educan, hemos educado a mucha gente. Yo prácticamente quiero contactarme y conectarme con mucha gente, quiero decir conectando, esa palabra, ¿verdad? Estoy pensando en inglés ahora, pero disculpa. Entonces, yo quiero que mucha gente se eduque en esta crisis de violencia doméstica y abuso sexual, ¿verdad? Es muy importante que yo cuente esta historia porque también ayuda a mucha gente a abrir los ojos y salir de esa oscuridad que están atrapada en violencia doméstica. La película se llama Yo soy Lorena Bobbitt, les recuerdo, está en estreno en el canal Lifetime y por eso Lorena nos ha permitido hacer esta entrevista. Lorena, la primera escena de la película es tremenda, la tienes en mente, ¿no? ¿A qué te refieres, Vanessa? Es la Exactamente, por escena favor. donde tú vas en el carro, cuando tienes las manos llenas de sangre y vas manejando y ahí arrojas lo que llevas en la mano. ¿La recuerdas? Esa escena de la película, que es cuando tú sales de la casa después de haber hecho lo que hiciste y llegas a donde una amiga y le cuentas y hay como, ahí ve uno como a la mujer que estaba realmente desesperada. ¿Cómo fue? Vanessa, tenemos que enfocarnos o sea, mucha gente tiene ese enfoque, ¿verdad? Por eso yo digo que tienen que ver la película, porque ahorita no se trata de regresar a esos sitios oscuros, sino que por eso yo mismo hice esa película, para que la vean, para que tengan la oportunidad de la gente opinar, tener sus opiniones concretas, ¿verdad? Porque ahorita no te voy a contar toda la película porque por eso mismo hice la película para que la gente la vea. Entonces, para analizar todo ese abuso que yo pasé, se trata de una joven que inmigró yo soy ecuatoriana, pero me crié en Venezuela, o sea, soy ecuatoriana venezolana. Entonces, cuando yo salí de Venezuela, de Sudamérica, me fui a los 18 años. Tenemos que tomar en cuenta la juventud, ¿verdad? Porque nosotros, como jovencitas, somos ingenuas. John fue mi primer amor. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, tratando de realizar ese sueño americano, ¿verdad? Y tratando de buscar trabajo también, porque en nuestros países, como tú sabes, la economía está
es terrible. Entonces, el sueño americano, yo cuento en la película, ¿verdad? Cómo fue, cómo salí de Sudamérica. Y entonces, desgraciadamente, conseguí mi pareja, John, me casé con él. Y bueno, ahí obviamente sufrí muchísimo de abuso doméstico y entonces eso tiene que ver la historia porque se trata de abuso doméstico desde el principio, desde cuando pasó un mes que cuando yo recibí mi primer golpe, ¿verdad? En mi estómago y no sabía por qué mi esposo me estaba abusando, por qué. Entonces tenemos que también saber ese ciclo vicioso que mucha gente, y es por eso que yo cuento esta película, porque se trata de violencia doméstica. Los medios comunicativos hace años, estamos hablando de hace 30 años, casi 30 años, no sabían cómo enfocar ese abuso, cómo hablar, ¿verdad? Porque era más amarillista esa prensa. Ahora hemos cambiado muchísimo, ahora hemos enfocado la esencia de esta historia, ¿verdad? Que se trata de violencia doméstica y abuso sexual dentro del matrimonio que no se habla, especialmente, ¿verdad? En estas... Ya hemos pasado, ya no estamos en estos sitios de las abuelitas, en esta generación antigua, ¿verdad? O una generación cavernícola, más que todo, porque tenemos la importancia del Internet, que podemos hablar, que no es necesario estar callada, no es necesario estar en silencio, hay que hablarlo, hay que ser sin ningún estigma, sin ninguna pena o ninguna vergüenza. Hay que hablar esto porque es una crisis social, es una pandemia mundial, la crisis de violencia doméstica y abuso sexual dentro del matrimonio. Y creo, Lorena, estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso es importante contar la historia y por eso es importante el que esté tu película, Yo soy Lorena, por esto llegué allá, todo lo que me pasó. Por eso creo que es muy valioso el trabajo que estás haciendo como productora ejecutiva de esta película con el canal Lifetime y reviviendo esta historia que obviamente en ese momento pues es que le dio la vuelta al mundo y todos quedamos así impresionados porque no entendíamos qué había ocurrido. Y luego va deshilajando uno poco a poco y lo que encuentra es eso, una muchachita joven de 18 años maltratada por el marido. Tú llegaste a Estados Unidos y ¿cómo conociste a ese personaje? ¿Cómo terminaste ahí metida? ¿Qué te acuerdas de eso? Exacto. Yo llegué a los 18 años, jovencita, ¿verdad? Nunca he tenido ninguna relación, o sea, John fue mi primer amor, yo me casé virgen, o sea, tenemos que recordar la inocencia, la ingenuidad de esas jóvenes, ¿verdad? Que sienten cuando, y eso es por eso es que los abusadores tratan de sacar ventaja de esa ingenuidad y hay que abrirle los ojos a nuestras jóvenes. Uno como madre tenemos que hablar desde muy pequeñitas a nuestras niñas, a nuestros niños también, porque es muy necesario hablar de tener estas charlas, ¿verdad? De violencia doméstica, de que eso, si algo te pasa, algo te están tocando de una manera, eso no está bien, ¿verdad? Porque hay que proteger a nuestra juventud, a nuestros niños, a nuestras jóvenes. Es por eso que es muy necesario hablar de esta película, de estas cosas, de estas crisis de violencia doméstica. Yo cuando llegué a los Estados Unidos también, obviamente mi pareja, John, era muy abusivo y cruel mentalmente, emocionalmente, porque cada vez que yo trataba de llamar a la policía, él me decía, bueno, voy a llamar, si llamas a la policía, voy a decir que te deporten, que te manden fuera del país, que te regresen a tu país de origen, ya sea Venezuela o Ecuador. Por eso, o sea, yo estaba más bien sometida a esos abusos y con miedo, porque obviamente él me amenazaba. Eso se llama abuso coercitivo, que también existe. Todas estas clases de abuso emocional, psicológico, ¿verdad? Entonces, es muy importante hablar de ese tema. ¿Tú estabas sola en esa época en Estados Unidos? ¿Tu Sí, familia dónde estaba? mi familia estaba en Venezuela. Entonces, ellos también pasaron por mucha, tú sabes, crisis la gente, los periodistas los acosaban a mi familia, o sea, eso fue un trauma para ellos también, ¿verdad? No solamente yo sufrí, pero también sufrió mi familia, mis amigos, o sea, todo eso. Y bueno, lamentablemente ocurrió de esa manera, porque eso no fue mi sueño americano, ir de ser juzgada
en sitios de cortes de edificios, o sea, eso no es mi sueño americano. Yo fui con la intención de ser educada, hacer una educación, tener mi familia, encontrar a mi esposo, tener hijos, tener trabajo, trabajar bastante. Y bueno, o sea, eso fue mi meta, pero desafortunadamente violencia doméstica, Vanessa, nos pasa a cualquier persona. No importa si eres una persona de buenos recursos, económicos, o tienes un buen trabajo, o tienes un trabajo más o menos, o eres educada a cualquier nivel de educación, o existe en nuestro militar, o sea, militares también, existen entre personas que tienen increíbles trabajos, por ejemplo, trabajos de mucha, tú sabes, en el gobierno, por ejemplo, ¿verdad? O si eres casado con un doctor, no le voy a decir nada porque voy a afectar ese trabajo que mi esposo tiene, entonces me voy a quedar callada, ¿verdad? Mucha gente sufre. Sí, también hay que tener en cuenta que en nuestras comunidades existen LGBTQ, o sea, gente que son, estoy hablando de la gente que son trans, lesbianas, de gay, ¿verdad? En nuestra comunidad también. Afecta a todo el mundo, no tiene edad, ¿verdad? No tiene edad, no tiene género. Mira, no aquí tiene en género. este programa te están escuchando millones de mujeres colombianas que nos siguen todos los días. Yo me la paso diciendo como mamá, como esposa, como mujer, como todo, me la paso diciendo, el amor no tiene ninguna manifestación en el abuso, porque además el nuestro, como la mayoría de los países latinoamericanos, y bueno, tú lo sabes, es un país en el que todos los días hay casos de feminicidio, de abuso de mujeres. Todo esto ocurre y es dramático, y por eso me parece importantísimo tu testimonio. ¿Te arrepientes de algo, Lorena? Porque eso indudable e irremediablemente te cambió la vida, esa decisión de esa noche. ¿Te arrepientes? Esa pregunta es algo, es como que, ¿cómo uno se puede arrepentir si uno no tuvo la intención de hacer algo así, Vanessa? Porque yo no me levanté esa mañana a decirle, bueno, eso es lo que le voy a hacer a mi esposo, o lo voy a herir, o sea, uno está de tantos años de abuso, ¿verdad? Que yo pasé, de tanta emoción, abuso emocional, abuso psicológico, violación dentro del matrimonio. Todo eso tienes que, o sea, ya mi cuerpo, yo no estaba con los 5 sentidos, o sea, no estaba cuerda. Esos son análisis psicológicos que yo pasé, que me hicieron muchísimo, ¿verdad? Y eso fue, inclusive, como dije anteriormente, fue parte de mi defensa. ¿Por qué? Porque obviamente no estaba en mis 5 sentidos, no sé qué me pasó, mi cuerpo estaba destrozada mentalmente, físicamente, o sea, era algo increíble. Por eso tienen que ver, yo cuento todo en la película, y por cierto, hice un documental hace 2 años que se llama Lorena, en cual está todo archivado. Eso, yo nunca he cambiado mi historia, esa es una historia que yo la hice, ¿verdad? Es muy personal, obviamente, pero también ayudo a educar a muchas personas de esa manera, y también quiero que sepan que las víctimas que están pasando por abuso doméstico, abuso sexual, que hay una esperanza, que hay una luz, que tienen que salir, que no se tienen, especialmente ahora con del coronavirus, que las cifras han seguido, bueno, pues abundantemente en nuestras comunidades. Es increíble porque no hay que sentirse aisladas, hay que siempre estar en contacto con familiares, con amigos, con gente que tú tengas más comunicación, ¿verdad? Es muy importante. ¿Hiciste para romper ese silencio? ¿Cómo hiciste para hacer el documental hace 2 años, para decir ahora voy a contarlo en la película? ¿Qué te pasó por dentro, por la cabeza, por el corazón? Yo siempre he contado mi historia, Vanessa. Yo siempre, desde que yo decidí, ¿verdad? Después del juicio, obviamente, tenía mucho apoyo como ves en la película, se ve también el apoyo de muchas banderas de Sudamérica, Centroamérica, e inclusive de todo el mundo, ¿verdad? Tuve ese apoyo. Entonces, eso me dio fortaleza para mí seguir contando la historia, para mí seguir contando la historia de esta manera, y para mí seguir con la fortaleza y la resiliencia, ¿verdad? De seguir con esta misión que yo quiero, porque todo lo que yo pasé
por esto, si yo salvo una persona, si una persona, una víctima, sale de este abuso, pues todo lo que yo pasé no es en vano, ¿verdad? Entonces, me dio fortaleza ver el apoyo que yo tenía con mi comunidad, con mis amigos, con mi familia, y todo eso me dio mucha más energía para seguir perdón, sí, estoy pensando también, para seguir contando con mi historia, ¿verdad? Para seguir esta historia de que es muy necesaria, esta crisis de violencia doméstica. Y tienes la fundación, ¿no? Que yo creo que la fundación ha sido fundamental en el trabajo que has hecho. Sí, es una, o sea, yo tengo una fundación que se llama Lorena Gallo Foundation y está, o sea, tiene como misión expandir la educación en contra de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, el maltrato sexual dentro del matrimonio, y también ayudo a la comunidad a informarse de los muchos recursos que tenemos en nuestra actualidad, ya sea por medio de Internet, ya sea por medio de los lazos comunitarios son muy importantes. Entonces yo trabajo con ellos también, colaborando actualmente con comunidades y ayudar a víctimas y a sobrevivientes de violencia doméstica y asalto sexual a que puedan escapar de este abuso. Lorena, te quiero presentar a mi compañero de equipo, de programa, que es Pascual, que está loco por conocerte y preguntarte. No puede estar aquí en el Facebook, pero te escucha, Pascual, lo escucha Lorena Bobbitt. Lorena, buenos Hola. días. Yo Hola. quería preguntarle, porque esto tuvo en un principio el asunto mediático, se encargó de ese tema, digamos, amarillista o de ese enfoque amarillista. ¿En qué momento los medios miraron esto de otra manera? ¿O cuál fue el primer medio que miró esto de otra manera y empezó a hablar del abuso y le dio a esto un contenido distinto a los grandes titulares de los medios y se empezó a contar, digamos, su historia? ¿Cuál fue el primer medio que lo hizo o en qué momento se dio ese cambio, ese viraje? Tardó muchísimo. Y muchísimas gracias por esta pregunta, porque, o sea, mucha gente trató de salir y hablar de mi historia, ¿verdad? Entre los medios comunicativos, pero tenemos que recordar, no vivimos seguimos viviendo en una sociedad patriarcal. Entonces, todos esos medios comunicativos que la mayoría pues eran reporteros y reporteras también, mujeres, que querían hablar sobre la esencia de esta historia que es violencia doméstica y abuso dentro del matrimonio. No lo presentaban a sus jefes y los jefes decían, no, esto no va a vender o no va a vender, no hay muchos ratings o lo que sea, tenemos que cambiar la historia. Todo eso ha cambiado desde la era del Me Too Movement. Entonces, eso me fortaleció también a seguir diciendo mi historia, porque eso fue como una ayuda, ¿verdad? Impactante que hicimos todo y se cambió totalmente por medio hemos empezado a ver las situaciones por medio de ese lente de Me Too, yo también, el movimiento Me Too que se hizo y muchas campañas que se han hecho también en el internet, en las redes sociales, por ejemplo, de Why I Stayed, por qué yo no me fui. Y entonces la gente empezó a hablar y eso fue muy importante porque, y inclusive en Argentina, en Sudamérica, se hizo el movimiento Ni Una Menos, o sea, llenaron las plazas, eso fue increíble antes del Me Too Movement. Entonces, todo eso ha ayudado a que se haga más conciencia en nuestras vidas sociales, en nuestras epidemias sociales, ¿verdad?, en la que vivimos. Todo esto hemos pasado. Hemos tratado de lidiar con violencia doméstica desde el tiempo de nuestras abuelitas, de generaciones en generaciones antes de esta pandemia, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo una pandemia social dentro de una pandemia viral. Y todo eso, me alegra que hemos cambiado todo esto porque por eso esos movimientos y esas campañas para hacer conciencia en esta crisis de violencia doméstica y abuso sexual es muy importante. Entonces han cambiado los reporteros. Lorena, usted tiene una hija de 13 años. ¿Cómo se habla de este tema con un hijo, con una hija menor? ¿Y cómo fue su relación, digamos, con este tema y su hija? ¿Qué tanto sabe? ¿Cómo habló con ella del tema?
Yo siempre decía, tengo que contarle esto a mi hija, tengo que decirle esto, no sé cómo, cuando ella tenga sus añitos, ¿verdad? Yo, como madre, yo conozco a mi hija qué madura es, ¿verdad? Y yo creo que es una responsabilidad de nosotras madres y padres, como padre, madre, tenemos que hablar a nuestros hijos desde que sean muy chiquitos. La oportunidad salió naturalmente eh, cuando ella estaba en la escuela y empezamos a hablar pues de algo, ¿verdad? Y que se dio esa oportunidad. Entonces yo dije, voy a aprovechar ahorita, y tenía como ella más o menos 8 años, era muy tierna, pero también era madura por ser única hija. Entonces siempre está rodeada de adultos ella, y entonces madura ella. Pero yo le empecé a decir, pero no abrí esa caja de Pandora porque tampoco quería que estas cuestiones, esas preguntas, pues iban a lloverse, ¿verdad? Entonces, no quería también darle muchos detalles. Después de ese episodio que le pasó, bueno, que dicha que tenga su hija Olivia y que además esté bien y tenga una bonita relación con ella, que la tengas. Después, Lorena, de lo que te pasó, de cómo te cambió la vida, de todo lo que ocurrió, ¿cómo volviste a enamorarte? Fue muy difícil porque primero yo tenía que cuidar de Lorena, o sea, tenía que estar mentalmente, ¿verdad? Sana, saludable. Entonces yo no, o sea, fue algo distinto porque no conseguía, tenía que encontrar paz conmigo misma, ¿verdad? Aceptar a la persona quién soy yo después de todo eso, lo que pasé, después del abuso eh, en el matrimonio con John, después del abuso de los medios de comunicación. Fui prácticamente juzgada por los medios comunicativos y la gente empezó a tener su propia opinión, y ya ellos establecieron sus opiniones, ya fui juzgada por la sociedad. Entonces, trauma después trauma, pues tenía que hacer algo por cuidar de mí misma. Entonces, pues mi familia ayudó muchísimo, el apoyo, mis amigos, la comunidad. Yo siempre he estado en mi comunidad, nunca me mudé a ningún lado porque obviamente me iban a reconocer. Entonces fue primero cuidar de Lorena, ¿verdad? Para tener una paz interna y seguir pues con esta misión que se llama de activismo, de seguir ayudando a víctimas en contra de violencia doméstica. Lorena, ¿qué pasa con las inmigrantes? En su fundación, ¿quiénes son las víctimas constantes del tema de abuso? Los inmigrantes, las inmigrantes sufren más de este tema, hay un tratamiento distinto para ellas, es más difícil defenderse, es más difícil hacer visibles sus historias. ¿Cómo funciona el tema con los inmigrantes y si es más recurrente su llegada a la fundación? Exactamente. Las inmigrantes como emigrantes, ¿verdad? Porque, bueno, también hay hombres que, por eso hablamos de víctimas en general, pero estadísticamente se habla de mujeres porque somos nosotras las mujeres que estadísticamente somos más víctimas, por eso se habla de mujeres. Entonces, las inmigrantes no quieren llamar a la policía porque es muy complejo, ¿verdad? Porque tienen miedo, porque están acosadas de sus propios maridos, sus propios abusadores, que tengan miedo de llamar a la policía y demandar, ¿verdad? Ese abuso, porque tienen también miedo de que al final ellas pueden llegar a la cárcel o ser deportadas a su país de origen. Es muy importante tener en cuenta que inmigración, hay muchas leyes, hemos cambiado bastante, ¿verdad? Pero la protección de la mujer siempre es como si damos un paso adelante, pero damos 2 pasos atrás. Hay que enforzar las leyes, ¿verdad? Para que esto no ocurra más. Mi fundación se concentra más en educación. No estoy muy envuelta con inmigrantes o inmigración, ¿verdad? Porque es más que todo una misión de educación, educación al público, educación escolástico, a nivel escolástico y a nivel comunitario. Y también me gusta también decir al público que es muy importante que
que sepan los derechos que como mujer uno tiene y también los recursos y las herramientas que hay de recursos para salir adelante si están en una situación de abuso que existen en nuestra comunidad. Eso es lo que hace mi fundación. Que no le vuelva a pasar a ninguna mujer eso que te No. pasó a ti horrible y que te llevó pues a esa escena que es tan impresionante, pero que finalmente en la vida creo que dejó un montón de lecciones. ¿Alguna vez volviste a ver a John, a hablar con él después del juicio o algo? Sí, sí, exactamente. Estuvimos en un programa y bueno, para mí eso fue algo que yo personalmente tenía que hacerlo porque era como cerrar ese capítulo, ¿verdad? Emocionalmente, psicológicamente. Y lo sanaste. ¿Te sientes tranquila, liberada después de tantos años? Me siento tranquila, me siento liberada. Cada vez que yo cuento mi historia es algo que me siento libre, ¿verdad? Ya no tengo ese estigma o esa vergüenza de decir, de contarlo. Ya todo el mundo sabe mi historia prácticamente, ¿verdad? Todo fue mundial, esa historia. Ya han dicho de todo en inglés y en español, en muchos idiomas han dicho, ¿qué más pueden decir de mí? Entonces ahora le he dado la vuelta y estoy pues muy agradecida de utilizar esta plataforma, ¿verdad? Mi nombre es una plataforma para seguir contando mi historia, para seguir diciéndola, ya sea en un documental de prime time o una película de Lifetime o yo haciendo charlas por medio de mi fundación educando, ayudando a educar a nuestra generación, a nuestra futura generación. Es muy importante. Entonces me ha dado más ánimo, más fuerzas de seguir luchando en contra de la violencia doméstica. Y sin duda, Lorena, te volviste el ejemplo de una mujer muy valiente que logró cambiar y convertir una historia traumática y durísima en un ejemplo. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros en esta entrevista y quiero invitar a la audiencia a que lo vean, a que vean Yo Soy Lorena Bobbitt en el canal Lifetime para que vean esa historia. Tal vez me queda la pregunta con la que arranqué. ¿Qué te pasa por la mente cuando lo ves, cuando lo pones, cuando ves esas escenas? Esas escenas, ¿verdad? Es muy duro llegar a esas escenas porque fueron escenas muy traumáticas y nadie, de verdad, nadie quiere regresar a ese tema, a esa oscuridad que pasó en mi vida. Pero es necesario, para mí es muy importante seguir con mi historia, seguir utilizando estos medios de comunicación, estas plataformas, porque en realidad tenemos que educarnos, ya no existen esas barreras, ¿verdad? Que hay que fortalecer nuestras voces, los lazos comunitarios y no desjuzgar. Yo tengo un moto que se llama haz el bien y no mires a quién. ¿Por qué? Porque ser juzgada es algo inmoral, ¿verdad? Porque uno tiene que ser educada antes de juzgar a otra persona de cualquier tema. Y no solamente cuando una persona esté siendo abusada o cualquier cosa. No hay que juzgar a nadie. No eso nos ha ayudado muchísimo esta generación, los millennials, porque son más empáticos, hay que tener empatía, ¿verdad? Eso hay que ayudar a gente, te puedes convertir en una persona que puede salvar a una vida, inclusive los niños de esta persona que están en este abuso. Lorena, has hablado de los cambios, de los cambios que se han dado en los medios, de los cambios legales que se han dado también para tratar el tema del abuso. Si en estos 25, 27 años le preguntan por un cambio clave, un cambio legal o un cambio social o un cambio mediático clave para esa defensa, ¿cuál mencionaría? Bueno, cada país tiene sus leyes, ¿verdad? Yo pienso que los cambios que hemos hecho con las activistas hay que reconocer. Hay muchos cambios que hemos hecho en leyes, por ejemplo, desde que mi juicio pasó, desde el evento, ¿verdad? Que yo pasé, tenemos que darnos cuenta que son casi 3 décadas que hemos pasado. Por ejemplo, la extensión por violación conyugal.
vigente en 1993 del estado de Virginia, aquí en los Estados Unidos. Ahora toda relación sexual, ¿verdad? No consentida es la palabra, entre parejas es considerada una violación. Entonces, hemos pasado, y eso se ha cambiado en el 2002. Entonces, han cambiado 9 años, han pasado 9 años desde que se hizo este cambio. Y como dije anteriormente, poco a poco hemos logrado, se han hecho muchos cambios, más cambios de eso. Inclusive el movimiento Me Too ha ayudado también a crear cambios en nuestras leyes, en nuestra constitución, pero hay que fortalecer esto. Todavía hay ese gap, no están cerradas esas leyes, ¿verdad? Entonces existen ¿cómo se llama? Esos vacíos. Esos vacíos que hay que cerrarlos. Entonces hay que fortalecer esas leyes. Como la comunidad es muy importante para que se crean. Es muy importante también saber quiénes son los líderes comunitarios que nos están ayudando en favorecer ayuda en contra la violencia doméstica y qué es lo que favorecen. Por eso es muy importante elegir a nuestros candidatos comunitarios y a nuestros líderes políticos. Lorena, pues gracias por contarnos la historia. Invitamos nuevamente a que vean la película en el Lifetime y a que vean también esta entrevista. De verdad que un gusto tenerte. Lorena Gallo, ya no es Lorena Bobbitt, es Lorena Gallo. Bueno, mi apellido es italiano, entonces es Gallo. Claro, en Latinoamérica yo estoy muy orgullosa de ser Latinoamérica, pero también estoy muy orgullosa de tener mi herencia italiana. Entonces se pronuncia Gallo. Lorena Gallo, que alguna vez fue Lorena Bobbitt. Un saludo enorme. Gracias por estar aquí con nosotros en 10 AM Hoy por Hoy. Muchísimas gracias por esta plataforma.